RCSIS y bienvenidos los que venís hoy por primera vez. Si habéis cogido la programación, veréis que hoy tenemos una charla sobre Tolkien misógino a cargo de Ana Mariño, que es compañera de la Sociedad Tolkien, profesora de lengua castellana y experta estudiosa en Tolkien. También os hemos repartido un boletito con un número para participar en el sorteo del lote de libros de Tolkien que haremos el sábado 25. Lo haremos en el mono de 3 cabezas al finalizar la actividad, pero si alguien no puede venir ese día por lo que sea, publicaremos también el libro en Facebook, ¿vale? Entonces, si nos seguís en redes sociales, pondremos ahí el enlace al ganador. Os lo haremos llegar o quedaremos con vosotros, lo que queráis. Y bueno, sin más, invitaros a que sigáis viniendo esta semanita de encuentros, que hacemos 16 años ya de estas charlas, y como ya llevamos la hora justita, os dejo con la compañera Ana. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Escala por la invitación y muchas gracias a vosotros por estar hoy aquí. En primer lugar, me gustaría explicaros un poco cómo he llegado a elaborar pues, esta charla que está sacada de un ensayo que escribí. Hace 5 años pues, empecé un trabajo para una asignatura que acabó convirtiéndose en el trabajo de fin de máster y ya terminará siendo pues, mi tesis sobre Tolkien. Y cuando empecé toda esa andadura, pues no esperaba encontrarme con algunas de las opiniones, ensayos, etcétera, etcétera, que bueno, pues que una serie de personas han ido publicando a lo largo del tiempo. La cuestión es la siguiente. Cuando hay un gran autor, que además tiene mucho éxito, como ocurrió con Tolkien allá por los años 70, pues prácticamente todo el mundo yo creo que quiso hacerse eco de la cuestión. Al ser un tipo de literatura muy nuevo, muy diferente, o que hacía mucho tiempo que no tenía ese boom editorial, una literatura basada en la fantasía, pues en aquella época muchos de los estudiosos serios, vamos a decir, pues aplicaron una serie de prejuicios a la obra de Tolkien. Y el propio Tolkien decía que no entendía muchas veces algunas de las críticas que recibía, que le daba la sensación de que directamente no se habían leído el libro y que simplemente estaban criticando de manera superficial. En el caso de la misoginia, yo creo que se puede aplicar esta idea de manera bastante directa, y es decir, la lectura profunda de la obra, yo creo que a cualquiera de los que estamos aquí nos revela que efectivamente esa misoginia es bastante leve cuando directamente ni siquiera existe. Pero sin embargo, desde los años 70 a hoy parece que en realidad tampoco han cambiado mucho las cosas, porque hace poco un señor que se llama Ben Blatt ha publicado un libro. Bueno, muy bien, ahora justo es cuando estoy dejando de funcionar. Bueno, ha publicado un libro en el cual analiza la obra de Nabokov, pero entre otras cosas lo que hace es decir que Tolkien utiliza 1900 veces la palabra he y solamente la palabra she en El Hobbit. Y ese es uno de los argumentos que se utiliza para decir, ya os digo, a día de hoy, una publicación muy reciente, que Tolkien pues es machista, misógino, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver, ese tipo de prejuicios, de estigmas y demás que comenzaron entonces, a día de hoy todavía siguen pesando. Allá por los años 70, pues eso, los estudios feministas empezaron a tener sus inicios y un gran peso, una serie de congresos y demás. Y como en aquel momento la literatura que estaba de moda en las universidades americanas era, pues eso, literatura, empezaba el gran boom de la ciencia ficción, la literatura fantástica, pues todos estos críticos se volcaron, digamos, en analizar la presencia y el tipo de personajes que aparecían en estas obras. Por ejemplo, Saethi lo que encontraba era que estaban estereotipados, eran unos caracteres que siempre eran esposas, madres, las hijas o, ya como mucho, la recompensa cuando el héroe de la obra, el protagonista, conseguía algún hecho destacado. Y incluso en la literatura fantástica lo que encontraba era que era lo de siempre, hadas y, cuando no, personajes malvados, brujas, antagonistas, siempre en general, un poco con la idea de la Morgana de Artúrica. Con Tolkien, más específicamente, Marion Zimmer Bradley es muy crítica, muy dura en varios de sus ensayos,
Y una de sus frases más categóricas que a mí me llamó especialmente la atención fue esta que pongo aquí, que es que Tolkien no puso ninguna mujer en sus libros, exceptuando la maternal reina elfa Galadriel. Quedaos por favor con esto para cuando después hablemos con Galadriel, ¿vale? La palabra maternal. Y la ambiciosa Éowyn, que tuvo que aprender no desear ser un héroe, aunque por lo menos, gracias a Dios, le dieron la oportunidad de ir a la batalla. Bueno, este es más o menos el punto de partida con el que yo me encontré y que a mí realmente me llamó muchísimo la atención. Luego, además, fui encontrando todavía más ideas chocantes para mí, como por ejemplo la crítica basada en que, como no aparece sexo en ninguna de las obras de Tolkien, es porque Tolkien tenía una inmadurez sexual, tenía algún tipo de problema, y entonces la interpretación que se hace es que entre Frodo y Sam había algo más que una amistad, o bien, esta es mi favorita, una interpretación muy freudiana del enfrentamiento de Sam y Frodo con ella la araña, con todo esto de la espada y todas estas cuestiones. Realmente es un ensayo que merece la pena leer por lo curioso, por lo divertido de la visión de esta mujer, ¿vale? Se llama Brenda Partridge, os recomiendo que lo busquéis, es realmente llamativo. Pero en realidad, si uno se para a pensar un poco en qué se basan todas estas cuestiones, como decía, la idea de Zimmer Bradley. Dice, no hay más mujeres en los libros que la maternal elfa Galadriel y Éowyn. ¿Eso es cierto? Pues cualquiera que hayamos leído El Señor de los Anillos sabemos que no. Quiero decir, está Arwen, está Valla de Oro, quiero decir, aparecen más mujeres, ya empezando por ahí. Con lo cual uno se plantea si realmente se leyó el libro, o una sinopsis, o lo que fuera. La otra cuestión importante. ¿Por qué esto de la maternal elfa Galadriel? Claro, si nos remitimos a las cartas que publica Carpenter, ahí aparecen una serie de interpretaciones de corte católico, en las cuales se hace una serie de comparaciones de Galadriel con la Virgen y con todas estas cuestiones, ¿no? Se hace una serie de referencias. Claro, con la Virgen, con la Dama del Lago, con un montón de otra serie de referencias, pero eso no interesaba. Entonces, ¿por qué razón vemos eso? Ve a Galadriel, pues con la interpretación sacada de las cartas, que son unas cartas que están escogidas tras la muerte de Tolkien por sus herederos y por Carpenter. Con lo cual tampoco sabemos si esas son todas las cartas, todas las opiniones, etcétera, etcétera. Y que además esa idea de que fuera misógino o machista no se corresponde tampoco con la trayectoria biográfica que todos conocemos que tuvo Tolkien. Es verdad que tuvo mucho más contacto con hombres que con mujeres, es normal que conociera mejor, pues eso, la psicología masculina, tenía en ese ambiente, en el ambiente universitario en el que se movía, en aquel momento era prioritariamente masculino, su madre se muere cuando él es muy pequeño, los cría un sacerdote, estuvo en colegios, en aquel momento pues había segregación, bueno, lo que estudiaban eran los chicos y estaban solamente chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, a lo largo de su vida se enamoró muy pronto, estuvo casado con Edith Brad durante un montón de años, tenía una hija, tenía amigas, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, toda esa idea de que no conocía los caracteres femeninos y que por eso no aparecen caracteres femeninos bien estudiados en la obra, vamos a ver que es falso, pero que además ni siquiera se basa en la realidad de la vida de Tolkien. Y la otra cuestión es que, la otra crítica que se hace es que no es feminista porque no hay mujeres malvadas. Entonces, claro, es un poco extraño que se le acuse de falta de feminismo porque no hay antagonistas en la obra. Entonces, bueno, pues ¿qué antagonista podemos tener en la obra? Pues la araña. Entonces, la araña la ven como, en lugar de ser como un monstruo, pues es la presencia de lo femenino, como os digo, de la maldad femenina encarnada en algo repelente, y entonces pues es otro de las críticas que se hacen. Ante esto, ¿qué os puedo decir yo? Bien, en primer lugar, hay que tener muy en cuenta que tanto el Hobbit como el Señor de los Anillos parten del punto de vista de los hobbits. Es decir, toda la información que se nos da está focalizada desde lo que Frodo, Sam, Merry, Pippin y Bilbo han conseguido ver y han conseguido leer de los archivos de los elfos,
o les han contado sus compañeros. Y eso es un punto de partida muy importante, porque no tenemos toda la información, no tenemos toda la Tierra Media, no tenemos la visión de todo el conjunto. Solamente tenemos un foco puesto desde lo que vivieron o lo que vieron o lo que les contaron a unos pocos personajes. Entonces, partiendo de eso, va a haber una serie de oscuros que vamos a tener en la obra. Con respecto a los hobbits, lo que dice Tolkien es que es una diarquía, un matrimonio entre hobbits es una diarquía, es decir, que los dos cónyuges tienen los mismos derechos, las mismas obligaciones y la misma responsabilidad de la familia. Si bien es verdad que el apellido que se pone es el masculino y que normalmente el cabeza de familia suele ser, digamos, un patriarca, que suele ser un hombre. Salvo en el caso de fallecimiento de uno de los dos cónyuges, que entonces el otro, sea el hombre o la mujer, es el que se hace cargo de la familia, es el que queda a cargo de la familia. Y tenemos el ejemplo destacado de la abuela de Gollum, que era una mujer muy longeva, muy mayor, y que era la cabeza de familia de su agujero. ¿Qué otras mujeres aparecen? Pues la primera que nos cuentan es Belladonna Tarth, que es la madre de Bilbo, ese único she que aparece en el Hobbit. Hay muy pocas referencias a ella, simplemente se nos dice pues eso, que era rica, que era famosa y que además el espíritu aventurero de Bilbo procede de su madre. En realidad, lo poco que nos hablan de los antecedentes genealógicos de Bilbo, es más positiva la caracterización que hacen de la madre de Bilbo que del padre. Al padre lo ponen pues eso, como sedentario, aburrido, y que todo lo más que hizo en su vida fue construirle el mejor agujero hobbit que pudo con el dinero de ella. Y eso es la caracterización que tenemos de los padres de Bilbo. Es decir, a mi juicio es mucho más positiva la idea que nos queda de Belladonna que la que nos quedaría de Bilbo. El otro personaje importante, hobbit, sería Lobelia, que es la prima anónima que se va a quedar con el agujero de Bilbo cuando él vuelve y que después consigue hacerse con él cuando Frodo tiene que vender Bolsón Cerrado, cuando tiene que marcharse a deshacerse del anillo. Además de eso sabemos eso, que le robó las cucharas y que se llevaba metido dentro del paraguas todo lo que pudo encontrar. Una vez se hace la despedida de Bilbo, pues ella, de la que fue por allí, fue a comprobar si el testamento estaba todo correcto y de paso a llevarse todo lo que podía en el paraguas. Entonces, ya empezamos a romper la idea de que no hay personajes femeninos y que además todos los personajes femeninos son buenos, buenísimos y están súper idealizados. Yo no sé si os parece una idealización que alguien se dedique a guardarse cosas en un paraguas. Pero lo que también tenemos es que una vez ha pasado todo el tema del saneamiento de la comarca y consiguen echar de allí a Zarquín y a todos sus secuaces, Lobelia renuncia al agujero y no solamente eso, sino que además cuando muere lega todos sus bienes a Frodo para que los utilice para ayudar a todos aquellos hobbits que habían perdido sus hogares durante la época de Zarquín. Con lo cual, también rompemos la idea de que los personajes están estereotipados y que además no evolucionan, porque el hecho es que Lobelia sí lo hace. Pasa de ser muy mezquina y de ser la típica prima chinche que solo está fastidiando y que además, pues eso, muy ambiciosa, que quiere conseguir todo lo que puede, a darse cuenta, pues eso, de su error y tratar de reparar a través de su testamento los desaguisados que armaron en realidad por su culpa y por la de su hijo. Y luego otro personaje que aparece muy levemente es el personaje de Rosita Cotto, que es la novia de Sam, después mujer de Sam y madre de sus 13 hijos, y que aparece como un personaje tiene un par de frases, un par de flashes, pero a través de esas dos pinceladas que nos dan, lo que vemos es una jovencita hobbit que tiene muchas ganas de casarse, que está muy enamorada, que está muy alegre de que Sam haya vuelto y que ya está bien de estar allí esperando a que el otro esté pendiente de Frodo y de sus cosas. La cuestión está en que este personaje perfectamente se lo podían haber ahorrado, o sea, en realidad no pinta nada en la trama, no tiene ningún tipo de trascendencia ni ningún tipo de relevancia. Pero sin embargo está. Quiero decir, es otro personaje femenino que aparece y que es simpático, sin más, sin una mayor trascendencia. Y que sin embargo en la película
yo creo que la idea que tenían era dar un aspecto más feminista a la cuestión y la ponen allí de tabernera, ¿no? Trabajando allí en el bar, secando las jarras de cerveza. Bueno, supongo que la idea era acercarlo, como ya os digo, a la mujer trabajadora del siglo XXI. Pero la realidad es que, así como en el libro, pues ya os digo, tiene un par de frases simpáticas, en la película no tiene ninguna. Y lo único que hace es sonreír con cara de boba todos los fotogramas en los que aparece y esperar a que el jardinero borracho se decida a convertirla en una mujer honrada. Si eso es feminismo, yo no acabo de ver. Y bueno, por último, Eleanor es la hija de Sam, la mayor. Y otra de las cuestiones significativas es que es la que se hace cargo del legado de la obra, que es el libro rojo. Es la que consigue que el libro rojo, digamos, se conserve en una biblioteca y acabe llegando hasta nosotros convertido en el Hobbit y el Señor de los Anillos. E insisto, es ella, que es la mayor, siendo una chica, y no ninguno de sus muchos hermanos, quien recibe esa herencia, que al fin y al cabo es en realidad la herencia más importante que hay, porque es, en numerosas ocasiones se hace mucha referencia a ese manuscrito, a lo importante que es que se conserve el manuscrito, que se conserve en la memoria los hechos sucedidos. Por lo tanto, esta hija mayor es la que va a ser la responsable de esa conservación, de ese legado que era tan importante tanto para Bilbo como para Frodo como para Sam. Bueno, aquí llegamos a lo que os decía, el terreno de lo oscuro y lo desconocido. Las enanas. La gran discusión sobre si las enanas tienen barba o no. Eso puede acabar con cualquier amistad. Bueno, entre otras cosas porque en realidad el propio Tolkien no lo tenía claro. Entonces, hay temporadas, vamos a decir, en las cuales las enanas tienen barba, o se insinúa que pudieran tenerla, y épocas en las que parece que no tanto. Entonces, entre que el punto de vista, ya os digo, es el de los hobbits, y los hobbits no conocieron a ninguna enana, y que los enanos lo que tienen es la imagen de que es un pueblo muy oscuro, que no revelan sus verdaderos nombres, que prácticamente no hablan en su idioma fuera de sus hogares, etcétera, etcétera, pues encaja bastante la idea de que en realidad no se sepa mucho de las enanas. Lo poco que nos dice Christopher es que lo poco claro era que eran muy pocas, que eran algo menos de un tercio de los varones, y que además no podían obligarlos a casarse, y que muchas de ellas de hecho elegían no hacerlo. Y por tanto, en realidad, pues eso, los enanos serían una raza condenada a la extinción en gran medida por la falta de entendimiento. Y hablando de falta de entendimiento, los Ents. Esta es una digamos, de los caballos de batalla más fáciles de vender de las feministas. Claro, no aparecen casi mujeres y de hecho un pueblo entero no tiene mujeres, son solamente hombres, solamente aparecen Ents masculinos. Pero hay que prestar mucha atención a qué es lo que ocurre, por qué razón no hay Ents mujeres. En el caso de los hobbits, de los elfos y de los Ents, ocurre algo muy similar, y es que Tolkien dice que tienen una cierta tendencia a distribuirse en distintas esferas. Insisto con lo de tendencia. Pero en el caso de los Ents no es tendencia, es así. Las Ent mujeres se dedicaban a la creación, al cultivo y al desarrollo, pues eso, el sedentarismo. Querían tener jardines, cultivar, ver crecer las cosas. Mientras que los Ents masculinos lo que eran era pastores. Les gustaba la vida nómada y les gustaba no echar raíces durante demasiado tiempo, a pesar de su aspecto, y pasearse. Y lo que ocurrió fue que poco a poco pues, se fueron distanciando cada vez más, cada vez se veían menos, ellos erraban más, ellas continuaban cultivando sus jardines, hasta que llega un momento que cuando los Ents vuelven donde estaban ellas, no las encuentran. Está todo devastado y nunca más se sabe lo que pueda ser de ellas. Y de hecho, cuando le preguntan los hobbits cómo eran las Ent mujeres, Bárbol es incapaz de recordarlo. Él recordaba que Fimbrethill, que era su amada, era muy atractiva, y hasta ahí. Ni siquiera era capaz de recordar cómo, no era capaz de hacer una descripción de cómo era. ¿Qué les pudo ocurrir a las Ent mujeres?
una de las ideas sería que, como Sauron necesitaba cultivar, porque evidentemente los orcos y demás esbirros necesitaban comer, necesitaban una serie de suministros, que las hubiera secuestrado y se las hubiera llevado, y que, bueno, quizá en algún momento de la cuarta edad pues se consiguiera rescatar a las Ent mujeres. Pero la realidad es que los Ents eran unos seres condenados a la extinción precisamente por ser incapaces de entenderse entre los cónyuges. Eran incapaces de llegar a un entendimiento, eran incapaces de llegar a acuerdos. Y eso, si os fijáis, lejos de ser un pensamiento misógino o con falta de comprensión de los caracteres femeninos, etcétera, etcétera, lo que hace ver es que él tenía una idea muy clara de qué era un matrimonio y cómo funcionaba un matrimonio, y ejemplificaba muy bien en determinados momentos eso, qué era lo que en realidad fallaba en esa falta de entendimiento entre las parejas. Bueno, ¿qué sabemos de las humanas? Pues tenemos, aparte de Eowyn, de la que ahora hablaremos largo y tendido, pues una de las más simpáticas que aparece en la obra es Ioren de las Casas de Curación, que es la primera que reconoce al rey Elessar por su capacidad sanadora. Y luego tenemos, pues eso, a las diversas madres de diversos personajes, pues eso, la madre de Faramir, la madre de Eowyn, la esposa de Theoden, que son en realidad los que encajan con ese estereotipo que hablábamos antes de madres, mujeres, enfermeras, etcétera, que tanto criticaban las feministas. Pero la cuestión es la siguiente: ¿sería posible hacer un mundo creíble en el cual no hubiese mujeres en esos papeles? ¿Tendría sentido? No lo tendría. Por lo tanto, es lógico que aparezcan mujeres que encajan con un rol, digamos, estereotipado o tradicional. Pero tenemos el caso de Eowyn, que, como decía Zimmer Bradley, pues tuvo la suerte de poder ir a la batalla, aunque tenía que aprender a que no podía ser un héroe. Bueno, veremos si esto es verdad. Eowyn, para empezar, toda la caracterización que tiene desde el primer momento en el que aparece es increíblemente positiva, o sea, no podría ser más positiva. Ahí encajaría pues con toda esta cuestión de la idealización. Es bella, es fuerte, está dedicada al cuidado de su tío, pero también es cierto que tiene una cierta tristeza. La cuestión es que ella es la que eligen los Rohirrim para dirigir el pueblo durante la guerra. Es decir, en el momento en el cual los hombres tienen, el rey y sus caballeros tienen que partir a la guerra, necesitan elegir a alguien. Y son los propios Rohirrim los que la eligen a ella. Ella es la que todos designan como jefa en los tiempos de guerra. Es decir, va a tener un papel importantísimo, en el que va a tener que ocuparse de un montón de aspectos muy importantes. Un papel muy preponderante. Entonces, en ningún momento está relegada, en ningún momento se la ve por detrás de su hermano, para nada. Pero, en realidad, ella no quiere eso. Ella ha crecido en un ambiente de una sociedad increíblemente belicosa como es la Rohirrim. Los Rohirrim viven por y para la guerra, son los que se dedican a criar caballos, es decir, no tienen otra función, no contemplan prácticamente la idea de los tiempos de paz. Ellos llegaron ahí para ayudar a Gondor en un momento de necesidad, se les da unas tierras y en realidad ellos lo que han sido es eso, son un recurso muy bueno para Gondor en los tiempos de guerra. Entonces es una sociedad que vive por y para la lucha. Entonces ella, que no sabe absolutamente nada de toda esta misión para destruir el anillo y demás, la visión que tiene en aquel momento del mundo es la que proporciona Grima Lengua de Serpiente. Es decir, es un ambiente totalmente derrotista en el cual su tío ha estado languideciendo mientras ella lo curaba, ha visto que toda su sociedad estaba perdiendo terreno, su primo ha muerto, etcétera, etcétera, y ella lo único que ve en aquel momento es que Sauron está ganando la guerra y que no hay posibilidad, en realidad no hay esperanza de salir de eso. ¿Qué es lo único que queda hacer? Luchar. Y ella es lo que quiere hacer. Por esa razón, cuando le dicen eso de que tiene que quedarse, ayudar, lo que dice es eso de, pues está muy bien, o sea, yo me quedo aquí guardando las cosas
hasta que llegue un momento pues, que cuando todos hayan muerto ya no los vayan a necesitar y yo pueda inmolarme con todas esas cosas que a ellos ya no les van a hacer falta. Entonces, esa es la razón por la cual Éowyn decide ir a la guerra. No es, digamos, un capricho o una pataleta, sino que es una... ella considera que es eso, que es el último recurso, es lo único que se puede hacer. Ella quiere ir detrás de Aragorn, que es cuando ya le ve, como después explica Faramir, pues eso, ella ve un gran general, un gran líder al que ella quiere seguir. Como la rechazan, pues ¿qué hace? Se disfraza, no pasa nada. Se convierte en Dergen y acompaña a la hueste de los Rohirrim a la batalla. Allí, pues como todos sabemos, se enfrenta al rey brujo, consigue derrotarlo con esta reescritura de la profecía de Macbeth. La profecía lo que decía era que ningún hombre vivo podría acabar con él. Claro, si lo pensamos, sí, una mujer, un hobbit, un elfo, es decir, en realidad la profecía podía haberse cumplido de muchas formas. Si realmente Tolkien considerara que una mujer no le correspondía estar en el campo de batalla y que realmente no era el papel para ella, lo lógico es que en lugar de permitirle estar entre las reinas de gran renombre porque sus hazañas se han convertido en algo muy importante, que es algo que dicen después tanto Aragorn como Gandalf, lo lógico hubiera sido que el rey brujo la hubiera matado y luego pues otro gran héroe hubiera acabado con ello. Hubiera muerto en batalla sin pena ni gloria. En lugar de eso se convierte en el máximo héroe de todas las batallas. Es quien derrota al enemigo más importante, porque por encima del rey brujo solo estaba Sauron y Sauron jamás en ningún momento va a la guerra. Entonces, cuando cae herida por el hálito negro y además la falta de esperanza, una de las cuestiones que cuando ella se recupera pues eso, con la ayuda de Aragorn y cuando pues eso, consigue un destello de esperanza en su vida. Es decir, la recuperación se produce cuando ella conoce a Faramir y empieza a ver otro tipo de sistema de vida. Y entonces en ese momento es cuando aprovechan las feministas para decir que se produce una especie de doma, ¿no?, al estilo de, pues eso, de las valquirias y todas estas cosas, en las cuales ella renuncia a su espíritu bélico para convertirse en una esposa trofeo. Cuestión curiosa. Esto sería lógico siempre y cuando partiésemos de la base de que Tolkien considera que la guerra es lo mejor y que en realidad la destrucción y dedicarse a pelear por pelear es una opción válida. Pero el hecho es que, como todos sabemos, Tolkien consideraba que los orcos eran los que se dedicaban a la destrucción, a la guerra y demás sin sentido. En realidad lo que ocurre es que la sociedad de Gondor está mucho más evolucionada que la sociedad Rohirrim y que Faramir, por ejemplo, es un guerrero mucho mejor que su hermano, que vivía por y para la guerra y la gloria de la lucha. Sin embargo, Faramir lo que dice es que él nunca mata ni a hombre ni a bestia sin razón y jamás lo hago con alegría o jamás lo hago sin ningún tipo de razón o sin sentido. Es decir, que la guerra es un medio, no un fin. Entonces, en el momento en el cual Sauron cae, consigue la victoria, no tenía ningún sentido seguir dedicándose a la guerra y al exterminio. Era mucho más lógico asumir un rol pacífico de curandera, pero no porque ella no pudiera ir a la guerra, porque no pudiera hacer una serie de hazañas, porque el hecho es que las ha hecho. Es decir, ella ya ha demostrado a los demás y a sí misma que podía, que no solamente que podía, sino que además es la que más podía. Y después, una vez hecho eso, ya no tenía sentido continuar con eso. Y esa es la razón por la cual Éowyn renuncia al espíritu guerrero. Y de hecho, el propio Tolkien se ríe de esa idea de la doma cuando hablan entre ellos de casarse, y entonces ella le dice, ¿y no preferirías una mujer de Gondor? ¿Qué van a decir eso? ¿Qué van a decir tus hombres que has domado a una guerrera? Y esa misma broma puesta en boca de Éowyn ya nos hace ver que efectivamente el propio Tolkien ya estaba viendo, yo creo, por dónde iban a ir los tiros y ya se estaba anticipando a esa idea. Y además hay otro aspecto importante. No solamente Rosita Cotto es la que decide que se quiere casar de una vez, sino que también con respecto a Éowyn y con respecto a Arwen se nos deja muy claro en todo momento que son ellas las que deciden con quién y cuándo se casan. Ninguna de las dos, y además eso se lo dice muy explícitamente, cuando se hace el banquete en el que se despiden, lo dice, Faramir ha solicitado la mano de Éowyn y ella se la concede de buen grado, es decir, no la casa su hermano, se casa ella. Y hablando de Arwen.
Así como decíamos que Éowyn tenía un papel preponderante, muy importante en la trama y en la guerra, pues comparado con Lúthien, pues evidentemente Arwen queda muy desdibujada. ¿Por qué queda tan desdibujada? Pues en primer lugar, porque fue un añadido tardío a la historia. Así como Éowyn está desde el principio, con varios roles diferentes, es decir, una de las ideas que él se planteó fue eso, de la de que muriera en batalla. Arwen solo aparece en el momento en el que Tolkien decide que Aragorn no es un buen marido para Éowyn, que es demasiado viejo, señorial y estirado para ella, palabras textuales. Entonces, en ese momento lo que decide es buscarle una novia, porque evidentemente, claro, era el rey, pues con alguien tenía que casarlo. Y entonces lo que busca, yo creo, es una versión de Lúthien un poco descafeinada. Y lo que opone es la idea contraria, es decir, se corresponde con el modelo típico de la dama de los libros de caballerías en la novela artúrica, es decir, es la dama prototipo. Ella es increíblemente bella, siempre lleva pues eso, unos trajes y unas joyas maravillosas, y esa es su función en la vida. Aparte de eso, su única rebelión, digamos, es la de elegir casarse con alguien con el que su padre no está de acuerdo que se case. Y ya está, hasta ahí. El resto del tiempo, pues ella se sienta tranquilamente a bordar un estandarte muy bonito que él va a desplegar en los campos del Pelennor, y que es el estandarte que va a demostrar, pues eso, que él es el rey. Y la única aparición, digamos, estelar que tiene es después de casarse, cuando le hace entrega a Frodo del colgante que va a aliviarle cuando él esté peor de su mal provocado, pues eso, por todo el sufrimiento padecido, y el billete para irse en los barcos a Valinor. La cuestión está en que si realmente Tolkien considerase que el papel de las mujeres fuera el de la dama que espera y todo esto, lo lógico hubiera sido que hubiera tenido algún tipo de recompensa. Y recordemos todos que la recompensa que obtiene Arwen es morir sola, completamente, después de un montón de años de llorar por la muerte de su marido y de todos sus familiares. Porque la realidad es que cuando Aragorn decide morir, ella le pide por favor que espere, que no lo haga, que en realidad han estado muy poco tiempo juntos. Y él lo que le dice es eso de, bueno, pues aún te puedes ir a Valinor. Y dice, ya no, es que ya no hay barcos, ya no tengo esa posibilidad, esa opción ya quedó atrás. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es una pena, hija, pero yo he decidido que este es el momento y nada, hala. Y ella lo único que puede hacer es eso, marcharse a Lórien, que es donde se conocieron y donde ella vivía con su abuela, donde pasaba temporada con su abuela y demás, y permanecer allí sola hasta que al final acabaran muriendo de pena. Y ese es el premio por cumplir con el rol pasivo de eso. Sin embargo, recordemos bien, el castigo de Éowyn por la transgresión que ella comete de género es casarse con Faramir, vivir feliz durante un montón de años en una casa preciosa con unos jardines estupendos diseñados por Legolas. No tengo yo muy claro realmente lo que entienden las feministas por premio ocasión. Otra de las cuestiones importantes es que quizá, aparte de que Arwen tiene poco papel, porque evidentemente se incluyó tarde, también coincide con la disminución de la participación de los elfos en los acontecimientos de la Tercera Edad, que eso era una decisión que ellos habían tomado, ellos habían decidido abandonar la Tierra Media, entonces también es lógico que tengan mucho menos peso, mucho menos participación que la que habían tenido en otras edades. Y sin embargo, lo que no sabemos es si en algún caso quizá Arwen tenía algún tipo de poder o algún tipo de capacidad, porque ella sí que viajaba entre Rivendell y Lórien, y en ese camino fue donde los orcos asaltaron a su madre, la secuestraron, la torturaron, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podía llevar una gran escolta, pero hasta cierto punto podemos intuir que ella tuviera algún tipo de poder, dado que toda su familia lo tiene, o de capacidad defensiva que podía utilizar, pero que simplemente no hemos tenido noticias de ello. Y volvemos con la maternal. Bueno, yo no sé qué clase de madre tendría la Marion Zimmer Bradley, pero bueno.
La aparición que tenemos de todas las apariciones de Galadriel son como hechicera y como reina de su pueblo. Es decir, ella, la primera imagen que tiene la compañía de ella es los dos, tanto Celeborn como ella, cuando los reciben, que nos dice eso, que los dos eran muy altos, los dos eran muy impresionantes, los dos iban vestidos de blanco, etcétera, etcétera. Pero después Celeborn desaparece convenientemente, o sea, en realidad pierde por completo la importancia y todo el foco se centra en Galadriel. Galadriel es la que tiene el espejo del agua, la que es una profetisa al estilo de, pues eso, de las artúricas y de toda esta conexión con las aguas de las hadas tradicionales, etcétera, etcétera. Es la que envía además profecías. Cuando la compañía gris se encuentra con Aragorn es porque Galadriel les ha mandado el mensaje y van con el mensaje de tienes que ir por el sendero de los muertos, o sea, déjate de enredar con otras cosas, tienes que ir por ahí. Y él, vale, pues muy bien, vamos. O sea, ella en realidad es quien hace todas las profecías que estructuran el relato de por dónde tiene que conducir la vida de Aragorn. Y además, no solamente eso, sino que es la que les proporciona una serie de recursos que les ayudan. Ejemplo, el arco de Legolas, el frasco de cristal, etc. Y sobre todo, un aspecto muy curioso, la Galadriel del libro es mucho menos tacaña que la de la película, porque a Boromir le dan un cinturón de oro en el libro que después en la película no le dan, no sé por qué. Es decir, Peter Jackson se quiso ahorrar ese fotograma, o le parecía que total como iba a morir no merecía la pena darle nada. Pero fijaos que en realidad es algo que queda muy feo cuando uno realmente se para a pensar en una película. Eso y que Aragorn le quite los brazales, ¿vale? La próxima vez que la veáis, fijaos que eso no quedó nada bonito. Bueno, en cualquier caso, una de las cosas más llamativas es la petición del cabello que hace Gimli a Galadriel y que además escandaliza a todo el mundo, menos a ella, que por lo visto le hizo mucha gracia. ¿Por qué le hace tanta gracia? Bueno, pues porque Fëanor, en su día, el que llevó toda la desgracia a los Noldor, le pidió lo mismo, le pidió un cabello y ella se lo niega 3 veces. Y de ahí que le dé 3 cabellos a Gimli. Es uno de los simbolismos que pasan más desapercibidos en toda la historia. La fascinación que Gimli siente con Galadriel es tal que llega al punto de que él se va a batir en duelo con una hueste de Rohirrim entera de 100 y pico jinetes solo porque dicen que puede ser una bruja que anda haciendo no sé qué intrigas, y entonces él, ni corto ni perezoso, con el valor de esos 3 pelos trenzados que tiene, decide enfrentarse contra todos ellos. Lo que al final acaba desembocando en que se acaben llevando muy bien Éomer y él, cuando al final del libro pretende hacerle jurar eso, que ahora que ha visto a Galadriel tiene que decir que es la más hermosa que hay. Un tópico muy típico de los libros de caballerías, que es el combate en defensa de la belleza de la dama que uno ama, y que al final termina con la idea de que, bueno, pues Gimli prefiere a Galadriel, mientras que Éomer prefiere a Arwen. ¿Y qué más mujeres nos encontramos importantes? Pues Valla de Oro. ¿Quién es Valla de Oro? Pues en realidad queda muy en el aire lo que es. Si es un espíritu, si es eso, como dicen en el libro, es la hija del río. Una de las interpretaciones que se hace es que puedan ser eso, dos dioses, Aule y Yavanna, que viven en el bosque y que por esa razón pues el anillo no tiene poder sobre ellos, etcétera, etcétera. Lo importante con respecto a lo que os decía de la interpretación feminista, machista de la historia, es que lo que sí que nos dice es que se ocupaban de las tareas del hogar de manera conjunta. Es decir, ellos ponen la mesa, quitan la mesa y demás. Lo cual es bastante llamativo si tenemos en cuenta que es un hombre muy tradicional, con unos valores y en lo que las esferas están diferenciadas, pues hombre, perfectamente podía haber sido ella la que se dedicaba a las labores del hogar. Y con respecto a esto, también hemos de decir que los personajes masculinos que aparecen en la obra tampoco encajan con lo que sería un estereotipo machista. Pensemos, por ejemplo, en el Conan, que estaba muy de moda también en aquella época.
Elrond es curandero, además de sus otras cuestiones, pero fundamentalmente eso. A Aragorn no se le reconoce como rey por su victoria en el campo de batalla, sino por su labor de sanador tras esta. Y Bilbo o Frodo podían perfectamente permitirse pagar una criada que hiciera todas las labores del hogar, y no es así. Ellos son unos perfectos amos de casa que viven, pues eso, que demuestran que en realidad no tenían ningún tipo de problema para asumir roles de género, vamos a decir. De esta forma, yo creo que queda bastante demostrado que hay importantes ejemplos de personajes femeninos en la obra de Tolkien, lejos de lo que decían, de que había muy pocos, que además estaban estereotipados. No solamente hay importantes ejemplos, sino que además no son inferiores a los personajes masculinos que aparecen, sino que son iguales o incluso destacan. Vuelvo otra vez el caso de Galadriel. Ella es el personaje principal, y Celeborn es más el rey consorte que lo contrario. La que tiene el anillo de poder es ella, es uno de los 3 que tienen los anillos no contaminados por Sauron. Para nada están subordinadas a ellos, sino que toman sus propias decisiones. Ellas deciden cuándo se casan, cuándo no. Galadriel es también la que decide cuándo se marcha, que se marcha mucho antes que Celeborn. Celeborn se queda en la Tierra Media mucho más tiempo. Toman sus propias decisiones, tienen sus propias motivaciones, y de hecho estas diferentes manifestaciones de personajes femeninos fuertes y no tan fuertes, digamos, con sus ansiedades, con sus miedos, con sus diferentes maneras de ver las cosas, hacen que el lector se pueda identificar con estos personajes que están muy lejos de ser ese estereotipo idealizado que se supone que nos han vendido. Y además, no solamente eso, sino que, como pedían las feministas, en la obra de Tolkien aparecen modelos de hombres que adoptan roles no sexistas, que son perfectamente capaces de reconocer y convivir a las mujeres fuertes que tienen alrededor y no intentar pasar por encima o eso, sino que reconocen sus méritos, las respetan y les permiten tener sus vidas y tomar sus decisiones sin sentir por ello su masculinidad amenazada. Muchas gracias.